medicina interna de segundo año de la Universidad de Antioquia y la actividad del día de hoy es la pregunta clínica. La pregunta que voy a desarrollar en la actividad es si los ARNI se pueden dar de primera línea en falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Más adelante les voy a desglosar más la pregunta. Inicialmente es importante saber que la falla cardíaca es una enfermedad que es altamente prevalente. Entre el 2013 y el 2016, en Estados Unidos habían 6.2 millones de personas diagnosticadas con falla cardíaca. Y es preocupante saber que en los años previos, entre el 2009 y el 2012, habían 5.7 millones de personas con falla cardíaca, es decir, que es una enfermedad que viene en aumento significativo. Esto se traduce en hospitalizaciones, más o menos 1 millón de hospitalizaciones por año en Estados Unidos, lo que se ve reflejado en altos costos en salud, ya que en el 2012 se gastaron en Estados Unidos más o menos 30.7 billones de dólares solo por las hospitalizaciones en falla cardíaca. Lo que es más preocupante aún es que se predice que en el 2012 a 2030 la prevalencia de falla cardíaca va a aumentar más o menos en un 46%, lo que se va a traducir en más costos en la salud. La prevalencia de la falla cardíaca entonces es más o menos del 1 al 2% en la población adulta. En los que tienen más de 70 años, hasta el 10% pueden tener falla cardíaca y es más prevalente en los afroamericanos y más en los hombres que en las mujeres. Y es claro que es más prevalente en los pacientes que tienen hipertensión, obesidad, diabetes u otros factores de riesgo cardiovasculares. En Colombia, ¿qué pasa? La prevalencia es más o menos del 2.3% y eso quiere decir que más o menos 1.100.000 colombianos tienen falla cardíaca, de los cuales 59% son hombres. Ya sabemos entonces que es una enfermedad prevalente que viene en incremento y que se traduce en costos, pero también hay alta mortalidad asociada a la falla cardíaca. En este estudio, que es algo viejito, del 2007, es una cohorte donde reunieron 2.029 pacientes en Minnesota y los clasificaron por la AJA, en A, B, C y D. Los siguieron por 8 años y ellos estudiaron cuál era la mortalidad de esos pacientes a los 5 años. Como podemos ver en esta gráfica, los pacientes que tenían un estadio AJA, A o B tenían una mortalidad relativamente baja, entre el 3 al 4%, pero cuando el paciente ya tenía un estadio C o D, la mortalidad subía del 25% y en el estadio D el 80% de los pacientes a los 5 años estaban muertos. Pero, ¿qué pasa en los que tienen falla cardíaca de nuevo? Del 100% de los pacientes que están hospitalizados por falla cardíaca, más o menos hasta el 30% de los pacientes tienen falla cardíaca aguda de nuevo, o sea que debutaron con una falla cardíaca. El que sea de nuevo sí se asocia con un mejor pronóstico a largo plazo, pero en cuanto a la mortalidad 30 días, entre los pacientes con falla cardíaca previa y los pacientes con falla cardíaca de nuevo, la mortalidad a 30 días es igual. Y la mortalidad al año es del 15 al 27%. Es por esto que al ser una enfermedad tan prevalente, que viene en aumento, que cuesta, que es mortal, es importante desarrollar mejores terapias que reduzcan la mortalidad y la morbilidad y reduzcan las hospitalizaciones, pero no solo los pacientes con falla cardíaca crónica, sino también aquellos pacientes que debutaron o que tienen una falla cardíaca de nuevo. Se ha planteado un arsenal terapéutico muy amplio, entre los cuales destacan el sacubitril/valsartán, que es el medicamento del cual vamos a hablar hoy. El sacubitril/valsartán es una prodroga y se compone de dos moléculas principalmente. El sacubitril, que es el nombre, y el valsartán. El sacubitril inhibe la neprilicina. El sistema de péptidos natriuréticos, en los cuales está el ProBNP, o sea, el péptido natriurético atrial, el cerebral, el tipo C, la adrenomedulina, la sustancia P, las bradicininas, la angiotensina, todos estos componentes se degradan normalmente por la neprilicina. Cuando yo inhibo con el sacubitril esta neprilicina, estos componentes no se degradan y se aumentan en sangre. Esto lleva a que haya más natriuresis,
más vasodilatación, unos efectos antiproliferativos y menor tono simpático, lo cual es altamente benéfico. Por el otro lado, como viene combinado con valsartán, bloqueo el sistema renina-angiotensina-aldosterona y no va a haber proliferación celular, retención de sodio y agua, no va a haber vasoconstricción ni el tono simpático. Por eso es que es tan efectiva esta molécula. Pero, ¿de dónde viene el sacubitril/valsartán? En los años 1900, inicialmente hicieron solamente estas dos moléculas que inhibían el sistema de los péptidos natriuréticos, pero no inhibían el sistema renina-angiotensina-aldosterona. A estos dos medicamentos no les fue para nada bien, porque como vimos en la imagen previa, la neprilicina bloquea el sacubitril/valsartán bloquea esa degradación de la angiotensina. Entonces, como se potencia ese efecto vasoconstrictor al inhibir la neprilicina, se neutralizan todos los efectos benéficos de estos dos medicamentos. Por eso, en los años 2000 vieron la necesidad de unir a los inhibidores de la neprilicina un bloqueante del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y se creó este medicamento que se llama omapatrilat, que era un inhibidor de la neprilicina, pero venía combinado con un IECA. Así ya teníamos todos los efectos benéficos del sistema de los péptidos natriuréticos, pero también teníamos los efectos benéficos de bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cuál era el problema? Que la ECA también degrada bradicininas. Entonces yo tenía dos sistemas que bloquean bradicininas y los tenía bloqueados. Por eso se aumentaba mucho las bradicininas y es por esto que el omapatrilat en estos dos estudios, que fue uno en falla cardíaca y uno en hipertensión arterial, tenía 3 veces más riesgo de tener angioedema que los pacientes que tenían enalapril. Y es por eso el miedo que tenemos del sacubitril/valsartán, que porque da mucho angioedema, y vamos a ver que en realidad sí existe el riesgo, pero es mucho más bajo y es un temor infundado como por estos estudios que decían que tenía más angioedema, pero era obviamente porque combinaba un inhibidor de la neprilicina con un inhibidor de la ECA. Ya el sacubitril/valsartán no inhibe la ECA, sino que va a inhibir el receptor va a bloquear el receptor de la angiotensina y por eso va a minimizar el riesgo del angioedema, que fue lo que limitó el uso del omapatrilat. ¿Qué nos recomienda las guías actualmente con el sacubitril/valsartán? Tanto la europea como la guía americana. La europea nos recomienda que los pacientes que tengan una falla cardíaca con fracción de eyección reducida, que sigan, pues que tengan menos de 35% y que sigan sintomáticos a pesar de tener IECA, beta bloqueador y el antagonista del receptor del mineralocorticoide, si el paciente tolera el IECA o el ARA, se puede sustituir ese IECA por un ARNI. Ya en los grados de evidencia ellos recomiendan con una clase 1 nivel A los IECAs como de primera línea y los beta bloqueadores, y el inhibidor de la neprilicina lo ponen solamente cuando con el IECA, el beta bloqueador y el ARA el paciente persiste sintomático y es una clase 1B. ¿Qué nos dice la guía AHA? La guía AHA es del 2013, pero como salió el estudio que ya les voy a mostrar, posteriormente les hicieron una actualización. Y en esa actualización dan una nueva recomendación de dar los ARNIs con una clase 1, evidencia B, en los pacientes pues IECA o ARA o ARNI. Y se podía dar para disminuir morbilidad o mortalidad, pero en reemplazo a los IECAs. Recuerden que nunca se puede dar pues un IECA combinado con los ARNI. Y si usted va a hacer ese cambio, debe hacer un periodo de washout de 36 horas para evitar ese riesgo de angioedema. ¿Cuál es el estudio que impulsó como todas estas recomendaciones? Es el Paradigm HF. Fue publicado en septiembre 11 del 2014 en el New England Journal of Medicine. Este fue un RCT, fue multicéntrico, aleatorizado, controlado y fue doble ciego. ¿Qué personas incluyeron en este estudio? Y eso es muy importante para la pregunta clínica. Ellos incluyeron pacientes mayores de 18 años
con una clase funcional 2, 3 o 4 por NIJA, que tuvieran una FEI menos del 40%, durante el estudio lo cambiaron a menos del 35%, que tuvieran un BNP, un ProBNP mayor a 150 y 600 respectivamente, pero se habían estado hospitalizados en los últimos 12 meses, que tuvieran un BNP más de 100 y ProBNP más de 400. Y esto es lo más importante. Todos los pacientes debían recibir IECA o ARA en dosis estables en las últimas 4 semanas y debían recibir al menos 10 miligramos día de enalapril. ¿Qué pacientes se excluían? Aquellos que tuvieran hipotensión sintomática, definida como menos de 100, tasa de filtración glomerular menos de 30, los que tuvieran hipercalemia más de 5.2 o los que tuvieran historia de angioedema. Este estudio, entonces, ellos cogieron 1.513 personas y les empezaron a dar enalapril 10 miligramos 2 veces al día. Aquellos que lo toleraban fueron 9.419 y a ellos les empezaron a dar sacubitril valsartán en las 2 primeras semanas solamente 100 2 veces al día y después les titularon a 200 2 veces al día. Finalmente, entonces, 8.442 personas son las que fueron aleatorizadas. Fueron aleatorizadas a 4.187 personas a recibir sacubitril valsartán a esta dosis, 200 miligramos 2 veces al día, que es la dosis objetivo del sacubitril valsartán. Y 4.200 personas recibieron enalapril a esta dosis, 10 miligramos 2 veces al día. ¿Cuáles son las características de base de estos pacientes? Eran muy similares en cuanto a edad, a sexo, pero este estudio tiene una limitación y lo han criticado porque los pacientes tenían una clase funcional, la mayoría eran clase funcional 2, 3 y había una poca representación de aquellos que tenían una clase funcional 4. Y es muy importante para nuestra pregunta clínica y es que todos los pacientes, 78 más 22, recibían, que da el 100%, recibían IECA o ARA. En el desenlace primario, entonces, que fue un desenlace compuesto de muerte por causa cardiovascular y hospitalización, tiene un HR de 0.8 con un intervalo de confianza que va entre 0.73 y 0.87, que es estadísticamente significativo a favor del sacubitril valsartán. Y aquí están desglosados los desenlaces del desenlace primario y en todos, tanto en mortalidad como en hospitalización por falla cardíaca, es estadísticamente significativo a favor del sacubitril valsartán. En cuanto a seguridad, miremos que hubo más hipotensión en los pacientes que tenían sacubitril valsartán y también hubo más angioedema en los pacientes que tenían sacubitril y enalapril, pero no a las dimensiones que con el omapatrilat. Acá en enalapril hubo 0.1% de los pacientes y en sacubitril valsartán 0.2% de los pacientes. Pero llamativamente, los pacientes con sacubitril valsartán tienen menos lesión renal aguda, tienen menos hipercalemia y también tienen menos tos. Entonces, con ese estudio tan sólido que demostró que el sacubitril valsartán es mejor que el enalapril en múltiples desenlaces, sabiendo que es efectivo, que en realidad es más seguro de lo que se pensaba, que la falla cardíaca se deriva en muchos costos, que la prevalencia viene en aumento y que la falla cardíaca tiene alta mortalidad, mi pregunta fue ¿por qué hay que esperar a que los pacientes no mejoren con el IECA o el ARA para yo ponerles sacubitril valsartán? Y por eso me pregunté si los pacientes se les puede poner ARNI de primera línea con falla cardíaca con fracción de eyección reducida. La pregunta pico entonces es, en cuanto a la población, es los pacientes adultos que tengan falla cardíaca con fracción de eyección reducida. La intervención es dar sacubitril valsartán como primera línea. La comparación son los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, tanto los IECAS como los ARA, y el desenlace es si disminuye desenlaces cardiovasculares como muerte, hospitalización por falla cardíaca. La búsqueda la hice entonces en estas bases de datos y la estrategia de búsqueda fue, en cuanto a los términos, utilicé heart failure, sacubitril valsartán, first line therapy, de nuevo heart failure y utilicé un rango de tiempo de 20 años. También le puse de filtro tipo de estudios que fueran cohortes y ensayos clínicos y en cuanto al lenguaje que fuera en inglés y en español en pacientes adultos.
En PubMed, cuando hice una búsqueda amplia de solamente ARNIs con falla cardíaca, hubo un resultado de 261. Pero al hacer ya la búsqueda más estrecha, más específica, en los pacientes que fueran primera línea o los pacientes que fueran de nuevo, solo encontré 15 resultados y aquí 4 resultados. En Embase pasó exactamente lo mismo. Cuando combiné falla cardíaca de nuevo con sacubitril/valsartán, encontré 29 resultados. En Lilacs no encontré ningún resultado, ni utilizando sacubitril/valsartán con falla cardíaca de nuevo o sacubitril/valsartán con falla cardíaca primera línea. No hay resultados en Lilacs. Y en Ovid utilicé sacubitril/valsartán, falla cardíaca, primera línea, y combinando estos 3 datos me sacó 15 resultados. En Cochrane dan la posibilidad de hacer pues la búsqueda también como con la pregunta PICO, el falla cardíaca con fracción de eyección reducida, en la intervención en los inhibidores de la neprilicina, en el comparador de IECAS y el desenlace de mortalidad por todas las causas, y no hubo ningún resultado. Pero haciéndola un poco más amplia, sacubitril/valsartán con de nuevo heart failure, ya encontré 11 ensayos. Entonces el resultado inicial es de que fue muy amplio, me dio 335 artículos, pero ya la búsqueda más específica encontré 74 artículos. Con los títulos ya descarté y me quedé con 32, de los cuales entre todas las bases de datos habían 15 repetidos. Me leí de 17 abstracts y ya analicé por completo 10 artículos, de los cuales saqué 2 RCTs, 2 subanálisis de esos RCTs y 2 cohortes, que son lo que les voy a presentar ya. El primer RCT es el Pioneer HF. Este estudio salió en noviembre 11 del 2018 y la diferencia con el Paradigm es que el Paradigm evaluó los ARNIs en falla cardíaca crónica. El Pioneer evaluó los ARNIs en falla cardíaca aguda, que hasta el momento no había evidencia de eso. Fue entonces un estudio aleatorizado multicéntrico doble ciego que incluyó 129 sitios en Estados Unidos. Los criterios de inclusión fue que los pacientes fueran mayores de 18 años, que tuvieran una FEBI menos del 40, que tuvieran un ProBNP de más de 1600 y un BNP más de 400, que el diagnóstico, que fuera un diagnóstico de falla cardíaca aguda por la razón por la que estuviera hospitalizado, y antes de aleatorizar a los pacientes, ellos debían cumplir unos criterios de estabilidad hemodinámica. ¿Cuáles son? Que tenía que tener una presión sistólica más de 100 en las últimas 6 horas, que no se le hubiera aumentado la dosis del diurético ni vasodilatadores en las últimas 6 horas y que no hubiera recibido inotrópicos en las últimas 24 horas. Se excluía a los pacientes que tuvieran historia de hipersensibilidad, intolerancia a los IECAS, los ARAS, o que tuvieran intolerancia a la neprilicina, por ejemplo, que tuvieran angioedema, y aquellos pacientes con tasa de filtración glomerular menos de 30. ¿Ellos qué hicieron? Cogieron 887 pacientes y los dividieron a recibir sacubitril/valsartán 443 pacientes y a recibir enalapril 444 pacientes. El desenlace primario que evaluó el Pioneer fue el cambio del ProBNP a la semana 4 de la semana 8. En los pacientes que estaban asignados a sacubitril/valsartán les iniciaron la dosis de 50 miligramos 2 veces al día o 100 miligramos 2 veces al día. Y durante las 8 semanas se lo fueron titulando hasta que llegara a 200 miligramos 2 veces al día. En el otro grupo, los que tenían enalapril les iniciaron a 2.5 o 5 2 veces al día, y la meta era que en estas 8 semanas los pacientes llegaran a 10 miligramos 2 veces al día. Las características de base, vemos que estaban balanceados en cuanto a edad, en sexo, en raza, pero aquí hay algo muy importante y es por la razón por la cual nos sirve este estudio, y es que los pacientes, acá están los medicamentos que recibían previamente, y IECA o ARA solo lo recibían el 47-48% de los pacientes. Entonces es útil este estudio porque, o sea, que la mitad de los pacientes no venían recibiendo el IECA o ARA, que es la terapia de primera línea para los pacientes con falla cardíaca, o sea, que eran naif. Y aparte teníamos
que solo el 60%, el 67% tenían falla cardíaca previa, es decir, que el restante eran falla cardíaca de novo, que es lo que yo quiero saber, si de los pacientes de novo o que eran naive de Iekawara sirve o es útil el ARNI. El desenlace primario del Pioneer fue el cambio del ProBNP y hubo una mayor reducción del ProBNP en los pacientes que tenían sacubitril/valsartán que los pacientes que tenían alapril en un 46 versus 25%, que fue estadísticamente significativo. Y la diferencia se empezó a ver tan temprano como desde la primera semana. En el Pioneer hicieron este análisis por subgrupos en el cual encontraron que la historia de tener falla cardíaca previa no cambiaba los desenlaces de que es mejor el sacubitril/valsartán, y en los pacientes que son naïf o que ya venían recibiendo IECA previamente tampoco cambian los desenlaces, es decir, el sacubitril/valsartán es consistente en su efectividad en pacientes que tuvieran falla cardíaca previa o no, o que tuvieran IECA previamente o no. Y es por esto que ellos concluyen que es eficaz, seguro, dar sacubitril/valsartán en pacientes con falla cardíaca aguda y es superior pues al enalapril. Ya la pregunta es hacer un análisis de exactamente el subgrupo de los que eran de novo o que eran naive de Iekawara para saber si era consistente este desenlace. Por eso hicieron el subanálisis del Pioneer. Este fue publicado ahorita, el 1 de septiembre del 2020. Y ellos lo titulan como ARNI basado en la historia de falla cardíaca y basado en la historia de uso de los antagonistas de la angiotensina. ¿Cuál era el objetivo de hacer este subanálisis? Mirar si la historia de falla cardíaca y el uso de Iekawara afectaban esos resultados. El desenlace primario también fue el cambio en el ProBNP y se hizo otro desenlace que fue el tiempo de ocurrencia de un compuesto que era muerte cardiovascular y rehospitalización por falla cardíaca. Los pacientes entonces que tenían Iekawara correspondían al 48%, que era más o menos 421 personas. Aquellos que no tenían Iekawara, o sea, que son naïf, eran el 52% de la población. 303 personas, o sea, 34% de los pacientes del estudio tenían falla cardíaca de novo, de los cuales 79% no recibían Iekawara. Probablemente este 21% restante era porque recibían el enalapril, porque eran hipertensos o alguna indicación adicional. En los pacientes que tenían falla cardíaca crónica, que era el 66%, el 38% no recibían Iekawara. Eso es muy llamativo porque sabemos que el IECA o el ARA es un pilar del tratamiento y 38% no lo recibían. Pero eso nos sirve a nosotros para el estudio, para saber si a estos pacientes que eran naïf les iba bien. Hicieron esta tabla que compara las características según si era de novo crónica, si recibía IECA o ARA previamente o no, y podemos ver unas diferencias que son pues significativas. Los pacientes que tienen falla cardíaca de novo son más jóvenes que aquellos que tienen falla cardíaca crónica, son más mujeres y hay menos comorbilidad en los pacientes que tienen falla cardíaca de novo que aquellos que tienen falla cardíaca crónica, y lo mismo pasa si no venían recibiendo Iekawara. Miren que también tienen menos comorbilidades que aquellos pacientes que ya lo venían recibiendo. En cuanto al ProBNP, en los pacientes que tenían falla cardíaca de novo y aquellos que eran naive de IECA tenían menos ProBNP que los que eran crónicos y los que ya venían recibiendo Iekawara, y eso es importante porque es el desenlace primario que van a evaluar. Ellos dividieron entonces a los pacientes en estos 4 subgrupos. El azul es los que eran de novo, pero que venían recibiendo IECA. El rojo es aquellos que eran de novo y no recibían Iekawara. Esta población no sirve mucho. Los moraditos eran aquellos que venían con falla cardíaca crónica, pero que no recibían Iekawara. Estos pacientes de acá sí eran falla cardíaca crónica, que estaban recibiendo Iekawara. Estos pues están ampliamente estudiados con el paradigma. En los 4 subgrupos que ellos hicieron, en todos, el azul es el sacubitril/valsartán, se ve una mayor reducción
del proBNP que con el enalapril en los 4 subgrupos. Aquí podemos ver, este es el porcentaje de cambio del proBNP. Entonces podemos ver que los pacientes que tienen falla cardíaca de novo versus aquellos que tienen falla cardíaca crónica tienen una disminución del proBNP mayor que estos. Al igual que lo mismo pasa con si son naïf. Aquellos pacientes que son naïf de IECA o ARA tienen una disminución mayor del proBNP que aquellos que ya lo venían recibiendo. Pero esto no está discriminado por medicamentos. Aquí puede haber sido el enalapril o el sacubitril/valsartán. Acá ya lo vamos a ver por medicamentos. Entonces miren cómo los pacientes que tienen falla cardíaca de novo, los que tienen sacubitril/valsartán tienen una reducción más grande de proBNP que aquellos pacientes que estaban recibiendo enalapril. Y en los pacientes que eran naïf para IECA o ARA, aquellos que recibían sacubitril/valsartán también tienen una reducción mayor del proBNP que los que tienen enalapril. Y esa yo creo que es la diapositiva más importante porque esto nos dice, aunque es un desenlace paraclínico, que en los pacientes que tienen falla de novo y que son naïf para IECA o ARA, darles sacubitril/valsartán es efectivo para disminuir el proBNP, que eso se ha visto pues que está vinculado a algunos desenlaces clínicos. Ahora miremos los desenlaces clínicos que también evaluaron ellos. En los pacientes, acá tampoco está discriminado por medicamentos. Estos son los pacientes de novo y estos son los pacientes con falla cardíaca previa. Vemos que también hay una disminución del porcentaje del desenlace clínico, que era mortalidad y cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca. Entonces, en los pacientes que son de novo y en los pacientes que tienen IECA o que eran naïf para IECA o ARA, vemos una disminución en ese desenlace primario clínico, pero este no fue estadísticamente significativo. Al igual que en el previo, este no está discriminado por medicamentos, pero cuando se discrimina por sacubitril o enalapril, vemos que los pacientes de novo, que usted les da sacubitril/valsartán, sí tienen una reducción en los desenlaces clínicos, tanto muerte cardiovascular como rehospitalización por falla cardíaca. En cuanto, eso era si eran de novo. En cuanto si son naïf de IECA o ARA2, el sacubitril/valsartán numéricamente sí parece tener una reducción del desenlace, pero no es estadísticamente significativo versus el enalapril. Este estudio, entonces, aparte de que comparó que eso es eficaz en desenlaces paraclínicos y en los desenlaces clínicos, quiso mirar cuál es la seguridad de usted empezar un ARNI de entrada, porque como vimos en las guías, siempre el paciente debe tolerar un IECA y un ARA para usted pensar en ponerle un ARNI. Pero como vemos aquí, el riesgo de angioedema en los pacientes que eran de novo o los pacientes que tenían falla ya previa, no hubo diferencias estadísticamente significativas y tampoco hubo una diferencia estadísticamente significativa en el riesgo de enfermedad renal, de hipercalemia o de hipotensión sintomática. Con esto entonces podemos concluir que en los 4 subgrupos hay reducción del proBNP, pero aquellos que eran de novo y naïf tenían mayor reducción del proBNP. Y en general, en cuanto a muerte de hospitalización, no hubo mucho cambio si era naïf, porque recuerden que ese fue estadísticamente no significativo. Pues. Pero podemos concluir que el dar un ARNI de entrada a un paciente con falla cardíaca de novo o que es naïf es seguro y es bien tolerado. El segundo RCT que les voy a mostrar es el Transition. Este estudio lo publicaron en agosto del 2019. También es un RCT, es aleatorizado, multicéntrico, abierto. Lo hicieron en 19 países, en 156 hospitales. ¿Y ellos qué fue lo que hicieron? Ellos no compararon sacubitril/valsartán con enalapril. Ellos solamente compararon sacubitril, pero en 2 estrategias de inicio. Es decir, compararon si iniciarlo antes del alta o después del alta, en pacientes que habían tenido falla cardíaca aguda. ¿Qué pacientes incluyeron? Pacientes mayores de 18 años que estuvieran hospitalizados por falla cardíaca, NIHA 2 a 4, que tuvieran presión más de 100, una FEBI menos de 40 y que estuvieran estables hemodinámicamente. Para ellos era que no necesitara diurético intravenoso en las últimas 24 horas y que tuviera una sistólica más de 110 por más de 6 horas antes de la aleatorización.
¿Qué hicieron entonces? Le dieron sacubitril valsartán, los dividieron a que lo recibieran estando hospitalizado, más de 12 horas prealta, o a los pacientes que tenían, que les iban a iniciar en la casa, que fueran entre los días 1 y 14 después del alta. Aquellos pacientes que venían recibiendo IECA les hacían un washout de 36 horas para iniciarle el sacubitril valsartán. ¿Cómo iniciaron el sacubitril valsartán? Con 50 a 100 miligramos 2 veces al día y lo iban titulando pues según la tolerabilidad. El desenlace que ellos evaluaron era qué porcentaje de pacientes alcanzaban la dosis meta, que la dosis meta es tener 200 miligramos 2 veces al día a las 10 semanas. Cogieron entonces 1.002 pacientes y los aleatorizaron a 500 para dárselos estando hospitalizados y 502 estando pues inmediatamente después del alta. Y las características de base de estos pacientes también pues son muy similares en cuanto a edad, sexo, en cuanto a raza y también en índice de masa corporal. En el MIJA pasa lo mismo que en los estudios que les he mencionado previamente. Hay muy buena representación del 2 y el 3, pero no hay buena representación de aquellos que tienen una clase funcional 4. Y aquí lo más importante para responder nuestra pregunta clínica es que incluyeron 30% de los pacientes tenían una falla cardíaca de nuevo. Y el 25% de los pacientes eran naïf para IECA o para ARA. Entonces, este subgrupo de población nos va a servir para resolver nuestra pregunta. ¿Ellos qué vieron en el transition? Acuérdense que lo que querían ver era el porcentaje de personas que alcanzaran la dosis meta. Aquellos pacientes que les daban la dosis antes del alta, la dosis la alcanzaban el 45%, y aquellos que se los daban post alta, o sea, inmediatamente los primeros 14 días, alcanzaban la dosis meta el 50% de los pacientes, pero fueron proporciones pues como muy comparables. En cuanto a los eventos adversos, hubo más eventos adversos en los que les dieron el medicamento prealta, pero esto no fue estadísticamente significativo. Al final del transition hacen entonces evalúan cuáles son los predictores que le predice a usted de que ese paciente va a lograr la dosis meta de sacubitril valsartán y tener menos de 65 años, una tasa de más de 60, no tener hipotensión, sino tener más de 120 de sistólica, tener falla cardíaca de nuevo, tener historia de hipertensión. Todo esto son factores que me predicen el éxito de yo poder llegar a esa dosis meta. Y miren qué interesante que los pacientes que son de nuevo es un factor predictor positivo, y de recibir IECA o ARA no es un factor que predice el éxito de usted lograr titular el sacubitril, porque todos siempre tenemos en la mente que el paciente tiene que tolerar el IECA o ARA para yo poderle poner el sacubitril, pero vemos que los pacientes, eso no es un predictor de que él vaya a lograr una dosis target, pues meta. Ellos finalmente concluyen entonces que darles el sacubitril valsartán, ya sea en el hospital o en los primeros 14 días después del alta, en ambos van a alcanzar la dosis objetivo en más de la mitad de los pacientes. Después hicieron entonces este subgrupo, pues un análisis de ese subgrupo de los pacientes que yo les digo que tenían falla cardíaca crónica de nuevo y que eran naïf de IECA o ARA. Y incluso el título es ese, dar sacubitril valsartán en pacientes que tuvieran falla cardíaca de nuevo. Se responde nuestra pregunta. Las características de base en pacientes de nuevo y en pacientes que tenían falla cardíaca previa pasa lo mismo que con el Pioneer. Los pacientes en los que la falla cardíaca era de nuevo eran más jóvenes, tenían una NIJA, pues una clase funcional mejor. Miren que los pacientes eran más clase 2 que en los que ya venían previamente, y los clase 3, por ejemplo, ya eran más, las clase 3 y los clase 4 eran más prevalentes en aquellos que ya tenían falla cardíaca previamente. También estos pacientes de nuevo tenían menos etiología isquémica y obviamente tenían menos comorbilidades que estos pacientes que ya tenían una falla cardíaca diagnosticada. El desenlace primario entonces de este subanálisis fue comparar en los pacientes que son de nuevo y los pacientes que tenían falla cardíaca previa, lo mismo, cuál era el porcentaje de pacientes que alcanzaban esa dosis meta. Y miren que los pacientes
que eran de novo tenían más proporción de alcanzar esa meta de 200 miligramos 2 veces al día, 56 versus 45%. Y en cuanto a los efectos adversos, llamativamente, en los pacientes que eran de novo tuvieron menos efectos adversos que aquellos pacientes que tenían falla cardíaca previa. Otro desenlace que ellos evaluaron, que es paraclínico, al igual que lo que evaluó el Pioneer, fue la disminución del ProBNP. Y miren que en los pacientes que tienen falla cardíaca de novo, les disminuye más el ProBNP, aquellos que son de novo, que los que tenían falla previa, al igual que la troponina T de alta sensibilidad. Pero miremos ya desenlaces clínicos. En cuanto a el tiempo a la primera rehospitalización, los pacientes que tienen falla cardíaca de novo tienen 28% de probabilidad de que le dé este desenlace, en cambio los que tenían falla cardíaca previa, 39%. O sea que los pacientes de novo les da menos hospitalización, menos tasa de rehospitalización por falla cardíaca. Y en cuanto a un desenlace compuesto que fue no solo rehospitalización, sino también con muerte cardiovascular, también hay una reducción de la probabilidad en los pacientes que son de novo que aquellos que son de falla cardíaca ya conocida. En la discusión, estos autores mencionan que obviamente muchas personas van a pensar que esto se ve reflejado porque los pacientes que tienen falla cardíaca de novo son menos enfermos, más jóvenes que los otros pacientes que ya venían con falla cardíaca previa. Pero ellos dicen que eso no se da por esas características basales, sino que la mejoría se ve es porque en los pacientes que tienen falla cardíaca de novo tienen un mejor grado de recuperación miocárdica, y por eso mencionan que hay más beneficio de darle este medicamento a los pacientes con falla cardíaca de novo, porque iniciar tempranamente va a tener un impacto en la progresión de la enfermedad. Esa es la discusión de ellos. ¿Qué pasa con el resto de los medicamentos? Porque un miedo que uno puede tener al ponerse sacubitril/valsartán de novo es que el paciente no lo tolere y yo no sea capaz de introducirle el beta bloqueador, de titulárselo, de ponerle el antagonista del receptor de mineralocorticoide. Pero vemos que los pacientes de novo o que tenían falla cardíaca previa, que ya estaban pues con sacubitril/valsartán, a la semana 10 y a la semana 26 hay una proporción comparable del resto de los medicamentos. Y eso es importante porque ponerle el sacubitril/valsartán de novo no va a modificar el resto de la terapia neuromoduladora. En cuanto a seguridad, ellos en los pacientes que eran naïf, o sea que no tenían IECA o ARA previamente, no encontraron una diferencia estadísticamente significativa ni en angioedema, ni en hipotensión, ni en hipercalemia, aunque sí vemos que tenían más riesgo de hipercalemia e hipotensión sintomática. Ninguno fue significativo. ¿Qué concluyen entonces estos autores? Que los pacientes que eran de novo alcanzaron más la dosis target que aquellos que venían con falla cardíaca pues conocida, que hay menos eventos adversos que significaran la descontinuación del tratamiento en los de novo que en los que tenían falla previa, y que hay más disminución y más rápido del ProBNP y de la troponina alta sensibilidad. En cuanto a los desenlaces clínicos, dicen que hay menos tasa de rehospitalización por falla cardíaca por todas las causas y menos tasa de mortalidad, y ese fue pues un desenlace compuesto. Ellos concluyen entonces que teniendo en cuenta la evidencia del Pioneer, que el sacubitril/valsartán era superior sobre la enalapril en falla cardíaca aguda, y con los desenlaces de seguridad y tolerabilidad que nos da este estudio, es factible, seguro, iniciar sacubitril/valsartán en falla cardíaca aguda en pacientes de novo y naïf para IECA o ARA. Ya solo nos faltan, ya vimos los dos RCT, los dos subanálisis y faltan dos cohortes. Esta cohorte es de Taiwán, se publicó ahorita en marzo del 2020 y ellos hicieron pues una cohorte prospectiva en la cual cogieron pacientes que eran tratados pues con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, que eran tratados con sacubitril/valsartán. Ellos al parecer prescriben sacubitril/valsartán de primera línea, y también tenían pacientes que tenían pues de segunda línea, como es pues como lo más normal. El desenlace primario que ellos evaluaron fue
la mejoría en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y los desenlaces secundarios fue la presión arterial, el ProNP y la creatinina. Esas fueron las características de base. Tenían más o menos el 72% eran hombres, la edad media era 67 años y había más proporción de pacientes que tenían un IJA 1 o 2 que aquellos que tenían 3 o 4. La FEBI media de estos pacientes basalmente era de 34.4. Y recuerden que el desenlace primario era cuánto aumentaba la FEBI y en estos 93 pacientes la FEBI mejoró del 35 al 50% en 6 meses de tratamiento con sacubitril/valsartán. Ya después hicieron este análisis por subgrupos de los pacientes que venían recibiendo IECA o ARA previamente y aquellos que eran naif. Miren que la proporción de los pacientes que eran naif obviamente era menor que aquellos pacientes que tenían IECA o ARA previamente. Y en esta tabla podemos ver ese desenlace primario que ellos evaluaron, discriminado por estos subgrupos, y vemos cómo la FEBI basalmente en los pacientes que tenían IECA era 36% y les mejoró hasta 51%, pero en aquellos pacientes que eran naif, que es del grupo que a nosotros nos interesan, su FEBI basal era 34%, también le mejoró a 50%. Esto pues con la desventaja de que es un estudio observacional, que es un desenlace que no es pues como clínicamente significativo y que sobre todo porque tiene mucha variabilidad. Nada más con la variabilidad interobservador pues es un desenlace difícil de interpretar. Ellos concluyen entonces que dar sacubitril/valsartán de primera o de segunda línea es efectivo para ambos subgrupos, para los pacientes que recibían previamente IECA o ARA o aquellos que eran naif. La última cohorte es esta me la ayudó a encontrar el doctor Fabián Jaimes, es un artículo chino, ellos lo publicaron ahorita en junio del 2020, pero lamentablemente el paper solamente se encuentra la parte que es en inglés, el documento completo no es difícil de encontrar. Entonces ellos incluyeron 199 pacientes, de los cuales al grupo de ARNI asignaron 92 pacientes y al grupo de IECA asignaron 107 pacientes, y acá lo importante es que 61 pacientes eran diagnóstico de novo. Pero lamentablemente el análisis por subgrupo de esos 61 pacientes no está disponible, entonces no nos sirve en este momento. ¿Qué dicen los expertos o qué dicen las sociedades de esta pregunta? Hice una búsqueda adicional entonces y encontré esto. En el 2019, la guía europea, pues la Sociedad Europea de Cardiología publicó esta update, esta actualización en falla cardíaca. Y miren cómo acá nos dicen que el sacubitril/valsartán puede ser considerado en pacientes que tengan falla cardíaca de reciente inicio. E incluso mencionan que con los resultados del Pioneer, el Transition y sus subgrupos, que en los pacientes que son naif de IECA o ARA, iniciarles sacubitril/valsartán al parecer es igual de efectivo e igual de seguro que en los pacientes que ya vienen recibiendo IECA o ARA. Este otro autor, con los resultados del Pioneer, lo publicó también en la revista Europea de Cardiología en el 2019 y dice que él considera que hay evidencia que se puede dar sacubitril/valsartán en pacientes con falla cardíaca de novo. Más interesante es este debate que se realizó en el marco del Congreso de Falla Cardíaca Aguda Mundial que se realizó en París en el 2017. Se hizo un debate, el cual el moderador era Eugene Braunwald, que es el que escribió el libro de cardiología. John McMurray, que es de Reino Unido, estaba como a favor de dar ARNIs de primera línea, y la doctora Mariel Jessup, que es de Estados Unidos, debía hacer él en contra de dar ARNIs en primera línea. Pero miren la fecha, 2017. Ahí ni siquiera había salido el subanálisis del Pioneer ni el subanálisis del Transition. En ese momento, McMurray dio pues todos sus argumentos y finalmente pusieron al público a votar quién los había convencido más. Y ganó la doctora Mariel Jessup.
el público votó que pues el 60% votó que aún no iban a dar ARNI de primera línea y el 40% dijeron que sí iban a dar ARNI de primera línea, pero eso fue en el 2017. La pregunta sería en este año 2020, pues con toda esa evidencia adicional que tenemos, aunque son subanálisis, pues ¿qué respondería la audiencia? ¿Qué se viene? Aquí busquen Clinical Trials cuáles son los artículos RCTs que van a resolver esta pregunta y tristemente, aunque hay 39 artículos que están evaluando sacubitril valsartán en pacientes con falla con fracción de eyección reducida, ninguno va a evaluar de una manera directa esta pregunta, si dar los ARNES de primera línea es efectivo y seguro. Estos artículos todos son ARNES en enfermedad renal crónica, en hemodiálisis, en niños, pero no hay ningún estudio que se venga que nos vaya a resolver esta pregunta hasta el momento. ¿Cuáles son las conclusiones entonces al revisar esta pregunta clínica? Es que definitivamente el sacubitril es superior al enalapril, no solo en falla cardíaca crónica como nos lo mostró el Paradigm, sino también en falla cardíaca aguda. Ya si es de primera línea, o sea, en pacientes de novo y que sean naif, la evidencia pues no es la mejor, son subanálisis, son subgrupos, no hay un RCT que compare directamente esto, pero siquiera en efectividad en desenlaces paraclínicos y algunos clínicos parece que es efectivo y también es seguro, es bien tolerado y se logra una buena titulación del medicamento en estos pacientes de novo y que no venían recibiendo IECA o ARA previamente. Entonces, podría considerarse los ARNIs de primera línea en falla cardíaca de novo o naive de IECA o ARA. Y obviamente hay que optimizar el resto de la terapia. La evidencia es insuficiente, pero tristemente no vienen RCTs en camino que vayan a darnos la respuesta a esta pregunta. Pero yo sinceramente creo que a algunos pacientes les daría ARNIs de primera línea. Muchas gracias.